Mega Noticias León con Ignacio Tapia. Sin lugar a duda, en el estado de Guanajuato han sido una gran cantidad de líderes de grupos delincuenciales capturados desde José Antonio Yepes el Marro hacia abajo. Pero ¿qué tanto se le ha golpeado a las estructuras financieras de estos grupos? Y que decir de algunos especialistas, es ahí donde se debe de actuar. Veremos en un momento más qué ha hecho el gobierno del estado. Un segundo tema importante a abordar el día de hoy es el gas LP. Cada vez más se incrementa este combustible como resultado de los problemas, las guerras que se viven en Medio Oriente, y en algunos otros casos pues son propietarios de gaseras que suben sin control pese a tener algunos subsidios. Finalmente, el último tema a abordar es este otro. Triste ver cómo en algunas comunidades el joven salió a trabajar o salió a estudiar, sabe que nunca más lo volvieron a ver. Y son colectivos que salen en el día a día en su búsqueda y también que son amenazados por los delincuentes. Iniciamos. Este golpe a las finanzas del crimen organizado es un trabajo que investigó y hoy presenta para usted mi compañero Alejandro Zapata. Guanajuato, uno de los estados más golpeados por la violencia en México, la estrategia de seguridad del nuevo gobierno estatal presume un cambio de fondo: atacar el dinero del crimen organizado. Tenemos una fiscalía que está trabajando de la mano con la Secretaría de Seguridad y Paz, porque tenemos el respaldo de las Fuerzas Armadas. Luego de más de 155 días de la estrategia de seguridad, hay un reporte de impacto financiero directo al crimen organizado de más de 650 millones de pesos. Este golpe se desglosa en más de 176 millones de pesos en mercancía robada, evitando pagos de 87 millones de pesos en temas de extorsión, cerca de 137 millones en hidrocarburos ilegales y 252 millones en drogas decomisadas. Se redujo drásticamente la reducción de la disponibilidad de la gente que propiamente utiliza esto. En el estado, los grupos criminales operan bajo un modelo diversificado. Sus principales ingresos provienen de robo de combustible, narcomenudeo y producción, extorsión y cobro de piso, y el robo de mercancías y transporte, siendo el cártel de Santa Rosa de Lima el que históricamente tiene como base económica el huachicol, mientras que el cártel Jalisco Nueva Generación diversifica más sus ingresos en drogas y control territorial. Para que haya robo, obviamente tienen que colocarlo en algún lugar. Y estamos trabajando precisamente en esa parte. Si les cerramos las zonas donde puedan comercializarlo, la extracción tiene que disminuir. Tan solo en los últimos 5 meses se decomisaron más de 600 armas de fuego, 2.835 vehículos involucrados en actos delictivos, 5 millones de litros de hidrocarburo, 2 millones de dosis de drogas, sin olvidar 282,000 piezas de diferentes mercancías. No podemos, insisto, cantar victoria. ¿Que ha habido una disminución? Sí, pero obviamente es el producto del trabajo de la FESP, Sedena, Guardia Nacional, la FGR. A pesar de los golpes financieros, persisten masacres, ataques de alto impacto y los grupos criminales continúan disputando territorios. Al final, la pregunta es clara: ¿se está debilitando al crimen o simplemente obligándolo a reinventarse? Para Mega Noticias, Alejandro Zapata. Cada vez más se da el incremento al precio del combustible, del gas LP, y esto pues repercute en el bolsillo de muchos mexicanos, pese al incremento que se ha dado al salario mínimo, lo cual ha sido simple y sencillamente un curita para la situación económica que vive el país. En las cocinas mexicanas, el sonido del gas encendiéndose sigue siendo cotidiano.
Lo que ha cambiado, y casi sin hacer ruido, es el costo detrás de esa flama. En las últimas semanas, el precio del gas LP ha registrado un incremento ligero, pero constante, que acumulado comienza a reflejarse en la economía familiar. El Estado muestra una tendencia a la alza, pero moderada, que ronda entre 19 y 21 pesos por kilo dependiendo del municipio, así como entre 10 y 11 pesos por litro. Actualmente, en ciudades como León, un tanque de 45 kilogramos ronda los 880 pesos, un aumento de 5 pesos en comparación a principios del año. Porque a veces uno ya tiene contemplado lo que va a pagar, lo que va a dar y todo eso, y de repente el incremento pues sí percute en el bolsillo de uno. El aumento en el precio del gas responde a una combinación de factores. Depende en gran medida de importaciones, principalmente desde Estados Unidos, por lo que cualquier variación en los costos internacionales repercute en el precio final. Además, se le añade el costo de distribución, la logística y los ajustes semanales establecidos por la Comisión Nacional de Energía. Hay una guerra en proceso, una guerra de grandes dimensiones entre Estados Unidos e Irán. Pues muchas cosas han subido de precio porque, por ejemplo, la gasolina se ha disparado en el precio y prácticamente todos los bienes pues, se trasladan, todos los bienes se ocupa gasolina para moverlos de un lado a otro y además todos los derivados del petróleo han subido. Aunque el incremento parezca mínimo, mes a mes su efecto acumulado es claro en los hogares mexicanos. Sí, nos afecta porque tenemos que pagar aparte la luz, aparte rentas, aparte todo y pues todo va para arriba y los sueldos no suben. Este aumento no ha sido abrupto, pero sí constante. Hay que estar pendientes de fugas, comprar con distribuidores de confianza y sí, gastar menos gas, ajustar hábitos o sacrificar otros aspectos del gasto familiar. Porque al final, el gas no solo enciende la estufa, también revela la fragilidad del bolsillo. Para Mega Noticias, Alejandro Zapata. Ese hace algún momento que es muy triste, la verdad, y nadie está exento, de que a veces sale el hijo, el familiar, a trabajar, el esposo, nunca más regresó. Fueron víctimas del crimen organizado. Cada vez más hay desaparecidos en este país. No tengan miedo. Ustedes no están buscando culpables, están buscando a su familiar. Exíjanle a Fiscalía que investigue sus casos, sus carpetas. No nada más pongan la denuncia. La presidenta de México asegura que su gobierno no desaparece personas, que están del lado de las víctimas y atendiendo el problema. La realidad es que en lo que va de este gobierno se disparó el número de desapariciones diarias al pasar de 7 en el sexenio de Felipe Calderón a 38 en la actualidad. El 4 de abril de 2025, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas activó por primera vez en la historia el artículo 34 de la Convención contra la Desaparición de Personas debido a la crisis que vive México en la materia. Al día siguiente, el gobierno federal descalificó el pronunciamiento del comité especializado y aseguró que el Estado mexicano no desaparece personas. 2 semanas antes, la propia presidenta lo había afirmado sin presentar evidencias de sus dichos. Sin embargo, la falta de información y la probable complicidad con bandas del crimen organizado provoca incertidumbre en la forma como se ataca esta crisis que suma más de 110,000 personas cuyo paradero se desconoce. El primer efecto, pues, es la incertidumbre, ¿no? El no saber qué pasó con el familiar, no saber dónde está, eso, esa angustia, ¿no?, que sucede entre los familiares está ya catalogado como tortura. Más allá del discurso oficial, la desaparición de personas en México representa una crisis de derechos humanos. Del 1 de octubre de 2024 al 15 de julio de 2025 desaparecieron 11,077 personas. En 9 meses y medio de la actual administración desapareció prácticamente 65% del total de personas que dejaron de ser vistas en todo el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. A esto se suma la estigmatización de víctimas y el ocultamiento de casos por parte de las propias autoridades responsables de investigar. Porque luego también está la estigmatización de que, ay no, pues eran jovencitas, ay no, pues quién sabe dónde andaban. Todavía se maneja mucho estigma y hay casos en los que ciertamente no han sido desapariciones tal cual. Desconocemos si hay un interés de carácter político, partidista o un interés explícitamente por ocultar información. Mega Noticias, Andrés Solís. Regresamos en una hora más aquí en Mega Noticias, donde no hay lugar a la censura, donde las noticias se dicen como son. Mega Noticias León con Ignacio Tapia.